Malopkin titalaklesh bishabelesh sankatake, pues bastum mistan kankesh tan ichmaya, pues tene kabetin kanskech, bistuyala teni mama. Par kanemaya yo la kansikta sobo. Lo que dijo, aprende maya para que le enseñes a tus sobrinas o sobrinos. Y pues qué más aprendí, ya les enseñé a mis sobrinos, no aprenden. Espero y ustedes sí aprendan de verdad. Y por el día de hoy les traigo otro tema en la cual les va a interesar bastante, que viene siendo preguntando por persona. Empezamos con el número 1. Mash, que significa quién. Número 2. Ka. Mashi, ¿quién es ese? Número 3. Osh. Timash, ¿a quién? Número 4. Mashti, ¿qué relación los une? Número 5. Masho, y el otro lo puedes decir mashobi, que viene siendo el mismo significado. Mashob y mashobi significa quiénes son. Repitamos de nuevo para que aprenda más. Si no repites, no aprendes. Pues empezamos de nuevo para seguir aprendiendo más. Yo quiero que aprendan más que yo. Yo no me quiero quedar con esta lengua, yo se los quiero compartir. Por eso hay que repetir muchas veces hasta aprender. Porque si vienes a visitar en la comunidad de Tijosuco, de Tepich, toda esta zona maya, la mayoría de la gente habla maya. Si tú le quieres preguntar algo, tienes que aprender maya para comunicarte con ellos, o tan siquiera español. Algunos te entienden, otros no. Hay chavos en las que les da pena hablarlo, pero en mi caso no. Y yo quiero que aprendan más idiomas para que así tengan conocimiento de la zona maya, que así se llama mi grupo, zona maya. Pues bueno, vamos a repetir otra vez hasta aprendérselo de memoria. El número 1 es Mash, ¿quién? Número 2, Mashi, ¿quién es ese? Número 3, Timash, ¿a quién? Número 4, Mashti, ¿qué relación los une? Número 5, Masho, ¿quiénes son? Número 6, Mashobi, ¿quiénes son? Que viene siendo el mismo significado. Esas dos palabras, ya sea lo puedes preguntar como Masho o Mashobi, que significa quiénes son. Bueno, pues ya llegamos a la parte final, ya para culminar. Pues cuando empezamos a hacer otra vez este video, no me había presentado ante todos ustedes. Pues mi nombre es María Candelaria Barrera ya, y pues espero y sigan aprendiendo conmigo. Y un saludo para ustedes. Un gusto irlos apoyando, irlos enseñando. Esta es mi pasión, hablar maya. Es lo que siempre me ha gustado desde que yo era niña. Y pues ahorita sé lo poco de maya y es lo que les comparto. Bueno, pues hasta luego. Espero y se cuiden mucho. Un pemek titesh, kanan tabash.